Hola, gracias por escuchar Rebeldemente, el podcast de las buenas y las nuevas ideas. Aquí vamos a charlar con personas que han roto moldes, exploraremos paradojas que te hacen pensar y buscaremos en la historia para descubrir lecciones que seguramente te van a sorprender. Prepárate pues para un viaje lleno de inspiración y descubrimientos increíbles. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hola, sean bienvenidos todos a otro capítulo de Rebeldemente, el podcast sobre las buenas ideas y las nuevas ideas. Nos acompaña hoy Alfonso Núñez, un invitado muy especial, gerente de proyectos con muchísima experiencia en el mundo de los hidrocarburos, pero voy a dejar que Alfonso sea quien se presente y desarrollaremos unas ideas interesantes con él. Adelante, Alfonso. Hola Jaime, muchísimas gracias. Muy complacido de estar aquí en este podcast, maravilloso espacio para poder compartir y para poder formarnos en todo lo que es gerencia de proyectos y también la vida misma y el management en general. Mm, Bien, ¿te parece bien si me presento, Jaime? Por favor, claro que Bueno, sí. em, mi nombre es Alfonso Enrique Núñez Nieto y soy guajiro, soy de Maicao y llegué desde hace muchísimos años, por allá en 1979, 80. Llegué aquí a Cartagena, en la ciudad en donde resido actualmente. Y llegué con ese afán que tienen los padres de buscar un- una formación mejor, buscar esas instituciones en donde hay valores, en donde hay apetito por la creatividad y por luchar. Soy ingeniero mecánico, me gradué en la Universidad Tecnológica de Bolívar y tengo maestría en gerencia de proyectos en la Universidad de Cooperación Internacional y también tengo especialización en gerencia de producción y calidad y actualmente trabajo en la refinería de Cartagena, eh, empresa que amo profundamente y en la que estoy desde 1985. Bueno, súper, Alfonso, gracias por la presentación. Digamos que tú has participado en muchísimos proyectos, vamos a decirlo así, y eres reconocido en ese campo, particularmente aquí en la costa. Pero no, empezar un proyecto es empezar un nuevo reto y es similar a lo que le puede pasar a alguien que llegue a un nuevo cargo, a una nueva posición, a un nuevo sector, ¿sí? ¿Cuáles son esos aspectos que tú consideras una persona debe tener en cuenta al momento de empezar ese nuevo proyecto, empezar ese nuevo puesto, empezar en un nuevo sector, empezar en una nueva empresa? ¿Qué debemos tener en cuenta para empezar? Bueno, Jaime, mira, por ahí hay una frase que se repite constantemente en el medio y que dice, nada más difícil que iniciar y terminar, en especial proyectos, pero también relaciones, también en la vida personal, vida misma, aventuras audaces que podamos tener, decidirnos, tomar la decisión. Y tiene que ver muchísimo con tomar decisiones. Entonces, cuando yo decido hacer algo, abordan los miedos y cuando decido terminar algo, también nos embargan miedos. Y yo creo que allí es donde nosotros deberíamos tener muy en cuenta la simplicidad. Creo que la simplicidad es fundamental, recordarnos que a pesar de tener un mundo complejo, nos debemos mover con simplicidad. Y cuando tienes miedo, debes recordar cuando eras niño, en que estabas muy temeroso de la oscuridad y cómo se te perdía ese miedo con la luz, iluminando. Y eso precisamente es lo que debemos hacer cuando debemos tomar una decisión de iniciar o de terminar algo, y es conseguir información. La luz es información, la luz es conocimiento, o el conocimiento es luz. Y creo que ahí está el secreto para poder iniciar algo, debes conseguir la mejor información que te permita tomar la mejor decisión.
que finalmente no sabrás si es buena o mala la decisión, eh, sino al final de la historia, en el último capítulo, así como las buenas series de Netflix que nunca uno sabe cómo finalmente termina y finalmente uno dice, mira, eso que hice hace 5 años fue una excelente decisión, salirme de este trabajo fue una muy buena decisión, iniciar este proyecto fue una muy buena decisión. Entonces, finalmente, cuando dices qué cosas debemos tener en cuenta cuando iniciamos un proyecto, yo diría primero conseguir la mejor información. Y eso se consigue a través de preguntas. Vuelvo a la niñez. Un niño adquiere su sabiduría a través de hacer preguntas. Y las preguntas uno las resuelve a través de expertos, a través de personas que dominan, a través de personas que tienen, eh, que nos dan la confianza de que realmente estamos eh, adquiriendo un mejor conocimiento de la situación. Pero también el conocimiento lo adquieres de la investigación a través de libros, de fundamentos, de estudios, a través de análisis, a través del método científico. Entonces, cuando vas a hacer un proyecto, importante responder las preguntas esas de Simon Sinek en su libro de Empezando por el por qué. Empezar por qué quieres hacer esto, para qué quieres hacerlo. Y responder una serie de preguntas es ya cuál es la causa raíz, realmente cuáles son las opciones, las diferentes opciones que yo tengo para darle atención a un problema, para resolver un problema o para aprovechar una oportunidad. Y poco a poco aplicar lo que dice la agilidad, esa frase que dice CART, en donde tú primero haces las preguntas, ¿verdad? Desarrollas un contexto, o CART es tarjeta, ¿verdad? Y anotas la tarjeta, todas las preguntas, toda la información, haces una conversación. Esas frases CARD, que es conversación, tienes una conversación, a través de la conversación sale el conocimiento y haces las afirmaciones, haces las corroboraciones y finalmente anotas, documentar todo lo que tienes. Y de esa manera encontrar cuáles son, mediante el análisis, cuáles son las diferentes opciones que tengo y definir unos criterios de cuál es nuestra mejor solución. Jaime, existen muchísimos métodos para empezar a madurar lo que es una idea y transformarla en un proyecto. Tú que estás en el medio sabes que eso es prácticamente una disciplina en nosotros cuando arrancamos un proyecto. Entonces creo que para la respuesta corta a la pregunta es cuando vayas a iniciar un problema o iniciar un proyecto, identifica el problema, identifica la oportunidad claramente a través de preguntas con el usuario, con uno mismo, con la comunidad, con los stakeholders. 2, documenta. 3, analiza. Y 4, plantea las diversas opciones, que siempre hay más de 2. Y con esas opciones, define cuáles son los criterios para tomar la mejor solución, que no siempre no es ni la más económica, la más rápida, pero dependiendo de tu proyecto, sí tendrás que tomar una alternativa de esas soluciones. Hay, hay una, hay una elementos que se plantea, digamos, cuando uno inicia, y es el arte de ejecutar, la disciplina de la ejecución que llaman. ¿Cuál crees tú? Digamos, hay muchos refranes que hablan sobre la disciplina de la ejecución. Por ejemplo, cuando uno escucha la constancia vence, lo que la dicha no alcanza, la disciplina supera el talento, etcétera. Una vez uno ha empezado y quiere tener esa disciplina de ejecución, para ti, ¿cuáles son esos factores claves para mantener la disciplina de ejecución? La diferencia fundamental entre planeé un sueño, planeé hacer un negocio, planeé hacer un proyecto, planeé este proyecto personal y hacerlo. ¿Por qué, por qué fallamos las personas entre planear y el hacer? ¿Dónde crees tú que están los factores que soportan la ejecución? Bueno, mira,
Creo que para ejecutar algo, y todo lo hemos hecho, podríamos hacer un look back, podríamos reflexionar sobre por qué nos ha ido bien en una ejecución o por qué nos ha ido mal. Lo que está claramente establecido es que si vas a hacer algo importante, algo crítico, que tiene que ver con alto impacto en los resultados, es decir, si lo que vas a hacer es algo irreversible o difícilmente reversible. Por ejemplo, vas a casarte, es difícilmente reversible, es reversible, pero difícilmente reversible. Si vas a hacer una construcción o emprender algún proyecto, es difícilmente reversible. O sea, todas esas decisiones que son difícilmente reversibles, es conveniente que las analices muy bien, que las pienses muy bien, en esencia, que la planifiques. Pero ahí en la planificación hay una gran trampa que nuestro amigo Alejandro Salazar Yusti, en su libro de La estrategia emergente, lo plantea y lo subtitula como la muerte del plan estratégico. Y es un crítico acérrimo allí en cuanto a afirmar que no es conveniente casarse con un plan congelado, que necesariamente el plan tiene que estarse revisando constantemente, y es lo que hace la muerte de la planeación estratégica, de acuerdo con su libro. Y, y, y el secreto está en entender que el plan es algo que elaboras en el presente, mirando el futuro, siendo consciente que hay cosas que no puedes garantizar, no puedes dominar, no puedes asegurar. Y ahí está el secreto y la magia de manejar muy bien los supuestos, algo que establece el PMBOK como clave cuando inicias un proyecto. Es la gestión de supuestos y restricciones. Identificar muy bien cuáles son esos elementos, factores que rodean y que te pueden amenazar o que te pueden representar una oportunidad en un futuro. Y si tú anotas, documentas, haces el registro de supuestos correctamente identificados y haces la gestión de ellos, haces la verificación de sus supuestos, haces la identificación de esos riesgos a partir de esos supuestos y planteas cómo responder ante esos supuestos en caso de que no se lleguen a materializar como tú los deseas para tu proyecto o como lo planteaste en tu plan de proyecto, y establecer esos disparadores que te permitan en forma oportuna actuar y enderezar la ejecución, y allí tomar la decisión. Mira, si tu plan no está funcionando, haces dos cosas: o tomas acciones sobre la ejecución, tres, ¿no? Haces acciones sobre la ejecución para cerrar la brecha entre el plan y la ejecución, o cambias el plan, o las dos cosas también son válidas. Pero entender que no puedes, nadie está obligado a lo imposible, y eso lo manejan los abogados, y no puedes desde el presente garantizar con absoluta certeza que un proyecto va a demorar 70.5 días o 702.3 horas, o que va a costar 300 millones de dólares con 5 céntimos. No lo puedes asegurar. Entender que sí puedes regular la ejecución es el arte de la ejecución, lo que realmente hace que tengas éxito de acuerdo con la promesa de valor con la que te has casado. Y creo que ahí está la clave, entender cuál es la promesa de valor. Me gustó esa frase que trajiste del mundo del derecho, nadie está obligado a lo imposible y parece que las personas no nos enseñan a decir que no, parece que todo es sí. Bueno, yo siempre le enseño, trato de enseñarle a mis estudiantes una frase y es depende, ¿sí? Tratemos de, ¿cuál es la primera palabra que debe aprender un project manager? La gente cree que es cómo vas, pero yo les digo, no es cómo vas, es depende, ¿sí? Lo que primero debemos aprender es, ¿podemos hacer tal cosa? Depende. Eso me va a dar los recursos, el tiempo, pero lo podemos hacer. Si no, no. Fácil. Entonces, Sí, Jimmy, no. y hay una manera elegante, como lo llaman los americanos, que traducido en el español, y lo he visto mucho en documentos de Harvard Business Review, um, y es
ellos no dicen depende, sino eso es casuístico, ¿no? Ah, De carambas. acuerdo con el caso, ¿no? Dependiendo en En el caso en contexto. que estés, las circunstancias que estén, puede variar, puede cambiar y tus decisiones pueden ser unas u otras. Entonces dicen, en vez de decir como nosotros decimos, depende, eso depende, ellos dicen, eso es casuístico. Caramba. He incorporado nuevo conocimiento en estos momentos. Bueno, Alfonso, sí, empezamos, ejecutamos, pero vamos, tú has ganado 4 veces el premio a mejor empleado en la refinería de Cartagena. ¿Cómo es eso de mantenerse? O sea, ¿cómo es eso de que uno gana ese premio 4 veces? Bueno, lo primero que tengo que decir es que, mira, yo tuve una gran oportunidad. Voy a empezar esto con una historia. Siempre desde el primer día que entré a la refinería tenía una energía, una pasión por aprender, una emoción más allá de mi salario, más allá de lo que significaba quedarme en una empresa. Para mí eran cosas de niño, de espíritu de niño, que cuando empiezas y destapas un regalo y destapas un juguete, no piensas tanto en cuánto vale el juguete, no piensas tanto en qué vas a hacer al final del juguete, sino piensas en la diversión que te va a proporcionar ese juguete. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en la refinería, no pensaba realmente en el dinero que estaba ganando, no estaba pensando, y lo juro, no estaba pensando en que la refinería de Cartagena, que en ese momento era Ecopetrol, la empresa colombiana de petróleos, era la mejor empresa del país o la empresa número uno en resultados económicos, financieros. No estaba pensando en eso. Pensaba en la diversión que iba a ser mi trabajo. Y que una asignación era como esa película de Misión Imposible o esa serie de Misión Imposible, que tienes un reto, ¿sí? Y qué bonito esas series que arrancan con el Project Charter. Y si acepta, esta es la misión, y si la acepta, pues va adelante. Y si no, pues no ha pasado nada. Y esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. Eso para mí era cada día y la aventura de trabajar en una empresa como Ecopetrol. Y eso hacía que cada reto para mí fuera apasionante. Pero siempre estuve conectado con 3 elementos. El primero, el conocimiento, lo que había estudiado. Y para mí fue clave dentro de lo que había estudiado el análisis de procesos. Cuáles son las entradas, cuáles son esos insumos, cuáles son esos pasos que debo dar para obtener un resultado. O sea, siempre pensando en la entrega de valor. Y siempre pensando en algo que en ese momento no existía como teoría desarrollada, que era el time to market, que era cuándo lo Ujú. necesitas, cuándo es valioso para ti, cuándo es oportuno. Y ahí arranqué una cultura, y creo que es una forma de ser, y es hacerlo con pasión, hacer y entregar lo mejor en cada cosa que des, independiente los esfuerzos que tengas que hacer, independiente el valor, la paga que te vayan a dar. Acuñé una frase: para mí todos los días son domingos, lunes, martes, miércoles, los días que te levantes, repetirte constantemente que es artera ir al trabajo, que es flojera ir al trabajo, es un indicador de que no estás en el sitio o no estás haciendo las cosas que te apasionan. Para mí, digo yo, todos los días son domingos porque a pesar de que los domingos hago un asunto diferente. De pronto lo digo a descansar, de pronto soy más relajado, no estoy sometido a ciertos regímenes horarios disciplinados. Entonces yo creo que el secreto para ganarse eso es como lo que encuentras en Ítaca. El secreto Ujú. está en el camino y no al final en la isla donde llegues, en donde lo decía Constantino Cavafis en esa poesía. No está en el camino, sino no está en el destino, sino en el camino. Y cuando llegues a Ítaca entenderás lo que significan las citas. Y creo que he ganado esos premios, eh, independientemente de los criterios que hayan utilizado, porque
porque trato de hacer lo mejor y a veces lo mejor ha coincidido muchísimo con circunstancias del momento y ahí es donde yo conecto que siempre debes conectar el conocimiento con la estrategia. ¿Cuál es la estrategia del negocio? ¿Qué es lo que es valor para el negocio? ¿Qué es lo urgente y lo importante en el momento circunstancial, en el ese depende que estábamos estableciendo, en esa casuística? Si hoy es transición energética, si hoy estamos en crisis energética, pues tienes que trabajar en esa prioridad y no en las prioridades que tú como individuo establezcas, sino en las prioridades que tenga el negocio. Entonces, conectar tu pasión, lo que tienes que hacer con análisis de procesos, con conocimiento, con las prioridades del negocio. Y número tres, y número cuatro, dije que eran cuatro, con los recursos que tengas disponibles. Eso es. Muy bien, buenísimo, buenísimo. De todas formas, no deja, yo creo que debe ser un récord Guinness ese que tienes. Eh, mira, hablemos de un tema por el cual te han caracterizado, reconocido, aparte de tu ámbito profesional, también dentro de tu ámbito profesional te han reconocido una habilidad en el tema del visual thinking y tus clases están impresas de ese sello característico tuyo. ¿Cómo empezó esa o desarrollaste esa habilidad? ¿Cómo empezó? ¿Cómo decidiste que iba a ser tu sello característico? Para los que no saben, pues Alfonso tiene una cuenta en Instagram que se llama My Best Sketch. La voy a dejar en la descripción del podcast para que la sigan, en donde toma teorías, proyectos, conceptos, opiniones, frases y las plasma de una forma muy espectacular, muy genial, eh, para aquellos que no dibujamos tan profusamente, pero que nos encantan las gráficas, pues obviamente reconocemos en eso una gran fuente de conocimiento. Alfonso, cuéntanos cómo empezó eso, cómo lo has desarrollado. Bueno, todos tenemos un amigo imaginario con el que convivimos y hemos andado gran parte del camino de nuestra vida. Y mi amigo imaginario se llama el dibujo. El dibujo para mí me ha acompañado toda mi vida y ha sido palanca para muchos logros que me satisfacen. De pequeño, bueno, yo fui lo que podríamos llamar un niño adoptado por su tía y por su abuela. Mi tía y mi abuela me adoptaron después de una separación muy dolorosa de mis padres. Y ellas dos, esas dos mujeres hermosas, bellas, se encargaron de darme e infundirme, no solamente darme alimento, posada, vivienda, sino de infundirme valores. Pero en ese afán de dos mujeres, de darle todos sus cuidados a una criatura, también tenían muchos miedos. Y ese miedo hacía que ellas no me dejaran salir a jugar en un barrio en donde de pronto había muchos peligros, muchos riesgos, muchas cosas. No vivíamos en un barrio muy acomodado. Y en ese miedo, pues me dejan a mí atados en entretenimiento. Eh, en esa época, por allá por 1966, 70, la televisión no era tan frecuente como hoy. No había Netflix, no habían, sino habían lo que le llamábamos nosotros paquitos. Eran cuentecitos de colores que Los cómics. los cómics y los que yo leía y releía, y como no teníamos mucho dinero, pues solo habían tres o cuatro en la casa y eso me los releía y los leía, ¿no? Entonces realmente, como no había televisión, no había oportunidad para salir a jugar. Lo único que tenía era los cómics que leer y una mesa y un lápiz y una hoja. Entonces yo, como ya me había leído todos los cómics, decidí hacer mis propios cómics. Obviamente los trazos me salían mal, pero hay algo que es la repetición, 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 hacerlo, tener la disciplina o tener la pasión para repetir, repetir y sin cansar. Hizo que cada vez los dibujos me salieran muy bien. Y empecé pues a ser reconocido
porque tenía ese talento. Realmente yo creo que no lo tenía, sino que lo había desarrollado de tanto repetir. Pero la gente también se encarga de repetirte y repetirte al oído, y creo que ahí está el efecto Pigmalión. Si recuerdas, en la mitología griega, Pigmalión fue aquel ilustre escultor que se enamoró de su obra, Galatea, y se enamoró tanto que vivía, dormía con ella, y al final le pide a Afrodita que haga algo por él. Y Afrodita, en su inmensa misericordia, le da vida a esa estatua de mármol, y eso origina lo que es la teoría del efecto Pigmalión en el liderazgo. Es decir, que si tú confías ciegamente en que una persona es buena, hace bien algo y se lo repites constantemente, la persona se vuelve buena en eso. Tal vez para no defraudar, tal vez por la convicción y porque aquí se activan algunas neuronas que finalmente hacen que uno desarrolle esa actividad. Ese es como el origen y la inspiración de Pinocho, con Gepetto, que cobra vida a su hijo de madera, y muchas inspiraciones que hay en libros es el efecto Pigmalión. Después vienen unos eh, psicólogos y estudian el fenómeno y lo aplican al liderazgo. Y es así como líderes hacen que sus equipos de trabajo sean maravillosos con el efecto Pigmalión, y que sirve tanto para lo positivo como lo negativo. Y ese efecto Pigmalión produjo en mí cuando empiezan a repetir personas: óyeme, qué bien haces esto, qué bien dibujas. Y entonces yo empiezo a creérmelo y empiezo a hacer dibujos, y dentro de la escuela empiezo a pintar a los profesores, empiezo a pintar a los alumnos, y todo el mundo era fascinado porque podía captar características. Y finalmente el dibujo me acompaña toda la vida y me hace muy popular dentro de los compañeros de escuela, pero siempre me persigue. Soy Jaime, un convencido que los talentos te persiguen toda tu vida. Y yo quería estudiar y ser caricaturista en Disney World, eh, ¿Cómo va a ser? en Disney. Y finalmente, por cosas que me obliga el destino, y que yo me dejo guiar también, y yo me dejo obligar, porque yo creo que nadie obliga a nadie, sino que uno también se deja llevar. Yo termino estudiando no arte, sino termino estudiando ingeniería, pero combino los talentos te persiguen toda tu vida. Termino en la ingeniería aplicando el dibujo, mis cuadernos son referentes, y también en la empresa donde estoy laborando me abrió las puertas el dibujo, porque tenían que dibujar planos y yo digo, yo los dibujo. Y finalmente encuentro que la representación gráfica para mí es conocida como visual thinking. Y entonces yo digo, mira, estas cosas son bastante útiles para enseñar. Son una ciencia, hay ciencia Sí, detrás del sí, mucha hobby. ciencia detrás, conectadas con neurociencias también. Y empiezo a, a combinar, así como lo dijo Steve Jobs en su discurso de Stanford, conectar los puntos. Empiezo a hacer connecting the dots. Y conecto, lo que hizo yo fue conectar su amor por la caligrafía con la informática, y hacer que un computador saliera de las aburridas fonts, las aburridas letras, y empezaran a existir las variedades de fonts, las variedades de letras en la caligrafía en el computador. Y yo lo que hago es conectar mi facilidad para el dibujo con la facilidad para enseñar y mi carrera profesional, y conecto esas tres cosas, y empiezo a hacer espacios como My Best Sketch, que es porque My Best es porque trato de hacerlo mejor en un sketch, que es algo ligero, que es un trazo, que no es algo perfecto, pero que logra el valor que queremos. Y en tus clases siempre usaste, digamos, este esquema para explicar. Yo recuerdo, nosotros compartimos clases, yo seguí después de ti, recuerdo algo así en una clase de maestría,
y yo llegaba al tablero y encontraba el mapa impresionante. Y yo, ¿qué pasó acá? Yo recuerdo que yo hacía algo, porque a mí siempre me ha gustado hacer garabatos, pero yo no dibujo bien, partamos de ahí. Y yo decía, no, pero esto es un arte. Yo haciendo garabatos enredo a la gente. Esto sí es arte. Esto sí es arte, Gracias. carajo. Entonces, sí me encontraba yo con tus trazos en el tablero cuando compartíamos aulas en la maestría ya en la Universidad UTB. Y lo has usado siempre y ahora entonces tienes una cuenta, casi 8.000 seguidores, donde tiene más de 500 publicaciones, como se las recomiendo a todos en Instagram, y donde explicas conceptos muy interesantes. Hablemos, tú lees mucho, me consta que lees mucho y hablemos de libros un poquito, libros que recomiendes, libros que te gustan de toda la vida, recientes, tema libre, libro que tú digas a ciencia, a ojo cerrado y a ciencia cierta, vámonos con este o vámonos con estos. ¿Con cuáles libros te irías? Mira, yo creo que uno de mis escritores favoritos, bueno, ya ahí tengo, creo que podría arrancar por um, El Principito. El libro El Principito te da unos fundamentos sobre enfoque de la vida, muy, muy hermoso, es sencillo de leer, es pequeño y además que está ilustrado. Entonces es un libro que a todos nos gustaría leer y es muy fácil y hay varias ediciones maravillosas de este libro. El Principito. El segundo libro, obviamente sacando la Biblia, que para mí tiene unos pasajes muy conectados con la vida misma, con los proyectos, con los negocios, con el liderazgo, con el manejo de equipos. Muchas enseñanzas están allí. Pero citaría el segundo libro, que es El arte de la guerra, Sun Tzu. Y también está gráfico, también está ilustrado. Entonces son muy fáciles de leer, libros pequeños, cortos. Las personas que dicen, no, a mí me aburre leer, no me puedo concentrar, soy multitasking, les aconsejaría iniciar con esos dos. Y que inicien así como cuando entran a casa y ven el televisor prendido y lo ven en una serie y no devuelven al inicio de la película, sino que miran algo y se enganchan ahí. Entonces yo igual, abran el libro en cualquier página, en la 10 en la quinta, siempre hay algo que yo creo que no son las coincidencias, sino las diosidencias. Entonces abre la página y la suerte o la fortuna o Dios quiere que abra la página ahí, fija tu mirada en cualquier parte de la página y lee esa estrofa. Y vas a querer, porque somos así, eh, conocer cuál fue el principio de ese párrafo y vas a querer conocer el final y eso te obliga a terminar el libro. Entonces esos dos libros son muy, muy bonitos para mí, muy, muy recomendados, pero también recomendaría ya entrando en materia en otros libros, que es muy difícil de escoger, pero escogería ahora tres libros clásicos que son Homo Deus, ¿verdad? 21 lecciones para el siglo XXI y de animales a dioses, Sapiens. Creo que Yuval Harari ha logrado ahí, eh, pues, mostrarnos en Homo, en esos tres libros, en esos libros, mostrarnos lo que realmente debemos entender de la vida. ¿Sí? El uno es mirando el pasado, ¿verdad? De dónde venimos, del mono, ¿cierto? De dónde venimos, lo que creen en la teoría de las especies, en la teoría de la evolución, de dónde venimos y por qué somos así. Y el número dos, cómo nos hemos convertido en dioses en la tierra, dioses entre comillas, ¿no? Porque sabemos que hay un Dios y un ser supremo que realmente hace de nuestro ser todo. Y también el futuro, que es 21 lecciones para el siglo XXI. Nos da los consejos del futuro. Te recomendaría esos tres. Obviamente hay mucha literatura en estos momentos. Creo que estamos, como lo dijo Eliyahu Goldratt, en el síndrome del pajar. O sea, tenemos tanta información que a veces nos abruma y nos sentimos así como cuando vamos a un gran matrimonio y nos paramos en un buffet y tenemos un platito de 15 pulgadas y nosotros miramos todo lo que hay de manjares y ahora qué cojo, ¿no? Y no terminas cogiendo nada o terminas eligiendo mal, ¿no? El síndrome de la paradoja de la elección.
cuando tienes muchas, la paradoja de la elección dice, cuando tienes muchas opciones, es muy difícil la decisión y nunca vas a estar satisfecho con la decisión que tomaste. Esa es la paradoja de la elección. Pero si tienes dos o tres, es más fácil decidir. Entonces, dejaría esta respuesta a tu pregunta con 5 libros, que son Ujú. El Principito, número 2, con el arte de la guerra, número 3, Sapiens, número 4, Homo Deus, y número 5, 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Harari. Bueno, súper. Bueno, gracias Alfonso por tu tiempo el día de hoy, por compartir tu experiencia en iniciar, ejecutar, producir y cerrar proyectos y por supuesto en tu mundo de la academia y me quedo con varias reflexiones interesantes. Un hobby, un ocio bien manejado se puede convertir en un modo de vida para un niño, así que si hay un padre que me esté escuchando, que nos esté escuchando esta experiencia, niños, háganle caso a sus padres, padres pongan a sus hijos a hacer cosas, de ahí pueden vivir perfectamente sin darse cuenta. Así que bueno, gracias Alfonso nuevamente y si quieres dejar algún mensaje final, alguna reflexión para las personas que te escuchan en el plano personal, profesional, en académico, pues, o ciudadano, pues con mucho gusto estamos atentos a tu última reflexión, a tu último mensaje. Sí, Jimmy, dos mensajes. El primero es para ti, especialmente. Quiero que te sientas muy feliz. Sé que lo sientes, pero la felicidad a veces no es algo permanente, sino consiste en una suma de estados emocionales. Pero quiero que te sientas muy satisfecho, feliz de lo que haces a través de estas producciones rápidas, el de compartir el conocimiento, el de ser humilde a través del conocimiento, seguir llevándonos a toda nuestra profesión más eslabones de crecimiento. Muchas gracias por permitirme, me siento muy honrado de estar en este espacio. Ese mensaje es para ti, continúa haciéndolo, lo haces maravilloso, y sé que eso tiene su recompensa diaria y tendrá un Ítaca. Gracias. Número 2, el mensaje número 2 es para todos los que de alguna manera les llegue este podcast. Mm, Estamos en este mundo por un propósito, por una razón, por un sentido. Debemos encontrar ese sentido. Todos debemos encontrarlo. Algunos de ustedes ya lo han encontrado. Generalmente ese sentido está conectado con el servicio. En mi caso, he entendido que mi propósito en esta vida, mi misión, mi sentido de vida es el servicio. Es cómo a través de mis acciones genero ayuda, genero un aumento, un mejor desempeño, sin pensar lo que voy a obtener a través de eso, pensando que a través del servicio, a través de la enseñanza, a través de compartir conocimiento, a través de ayuda, de cualquier manera que tengas, vas a ayudar a que esta tierra, a que este mundo sea mucho mejor. Felicitaciones, Jaime. Muchas gracias a todos y den lo mejor en cada cosa, en cada decisión, en cada respiro, en cada acción. Entreguen lo mejor. Muchas gracias, Jaime. Bueno, gracias a ti, gracias por tus palabras y nos vemos entonces en una próxima ocasión y esperamos seguir compartiendo estos espacios y seguir compartiendo nuevos espacios, además, donde podamos seguir enriqueciéndonos intelectual y, por supuesto, en la amistad también. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final de otro episodio de Rebeldemente. Si te gustó lo que escuchaste, no dudes en compartirlo con tus amigos. ¿Tienes algún tema en mente que te gustaría que explore? Cuéntamelo en los comentarios. Si te quedaste con ganas de más, puedes profundizar temas como este en mi libro, Si Descartes fuera gerente, disponible en Librería Nacional, Profitécnica y Lerner en Colombia y en Amazon para el resto del mundo. Gracias por acompañarme hoy y recuerda que una mala noticia a tiempo puede ser también una buena noticia.
Hasta la próxima.